Entiendo, en principio, cómo es que Cámpora les comunica la idea de traerlo a Perón en un plazo más o menos cercano, ¿no? Después ya de las reformas proscriptivas de Lanuse, ¿cómo se Sí, lo que habíamos dicho es que Cámpora se asume como el último delegado de Perón, o sea, el tipo que va a traer, que va a finalizar con la etapa de los delegados, porque Perón estará en la Argentina. En ese marco, creo que hablamos ya de la cláusula proscriptiva, la dificultad para contestarla. En ese momento lo que se contesta es, yo recuerdo, la primera respuesta de Cámpora es, cuando le pregunta si va a volver antes o después del plazo que establece la cláusula, él dice, puede venir antes o después, como diciendo, nosotros no nos vamos a sujetar a reglas mañeras. Pero en todo caso lo que es seguro es que va a venir. Y la contradicción era clara, es decir, si se llegaba antes de la cláusula, antes del vencimiento de la cláusula, el 25 de agosto, de alguna manera se aceptaban las reglas de juego de Lanuse. En un esquema complicado, porque era un partido de ajedrez en el cual uno de los jugadores cambiaba las reglas de juego a medida que se estaba jugando. Entonces, era razonable que el otro jugador, que éramos nosotros, denunciara la trampa, digamos, o la maniobra del rival. Pero al mismo tiempo, no entrar por el aro dejaba a Perón proscripto, ¿no? O sea que parecía que estábamos en medio de un callejón sin salida. De hecho, Perón vuelve después de la cláusula. De alguna manera lo que corresponde a la lógica de la estrategia del viaje de Perón a la Argentina es que quede sin efecto la cláusula, pero esto el peronismo no lo logra. ¿De qué manera pensaban lograr que quede sin efecto? Digamos, ahí jugaba un rol importante los partidos, el radicalismo. ¿Ustedes esperaban que el radicalismo de alguna manera colaborara con esa estrategia? Bueno, no, que el radicalismo colaborara con esta estrategia, debo confesar que no. Es decir, para el radicalismo era razonable pensar que no les convenía que Perón fuera candidato, esto es evidente. Estaban atrapados por la lógica de su discurso, quiero decir, una elección sin proscripciones y sin trampas. Pero al radicalismo le venía bien que Perón quedara fuera de la partida, esto era claro. La idea era, el regreso de Perón era un gran revulsivo para la política argentina, y había toda clase de fantasía, desde aquellos que pensaban que significaba una suerte de conmoción tal que caía el gobierno militar, o que favorecía esquemas insurreccionales muy fuertes, los que pensábamos que para el gobierno era una derrota muy importante, que consiguientemente el gobierno iba a estar muy contra la pared. Si a esto se sumaba la estrategia de aunar a todos los partidos políticos en un frente común, la soledad del gobierno los ponía en grandes dificultades. Yo creo que esto se logró en buena medida. Yo diría, lo que logramos es que el proceso electoral fuera irreversible. De todos modos, el gobierno pudo mantenerse y la cláusula proscriptiva se quedó inalterada, no la tumbamos. Este podría ser el resultado, ¿no? ¿Y cómo se prepara, digamos, en esta segunda mitad del 72 la venida de Perón? ¿Cuáles son los...? Básicamente lo que hay es una suerte de difusión del plan de regreso de Perón, algo así como una suerte de movilización a escala nacional, es decir, Cámpora viaja por todo el país, va a haber una suerte de actos en todos lados que serán previos a la campaña electoral, es decir, una campaña que tiene cierta autonomía, cuyo objetivo es terminar con el regreso de Perón. Este es más o menos el esquema que se cumple, y bueno, yo creo que el clima se crea. De alguna manera también Perón advierte la conveniencia de venir, que era políticamente correcto venir. Está claro también que el peronismo estaba dividido, es decir... ¿Había dudas respecto de la voluntad de Perón de venir? Había quienes aseguraban que no era correcto que viniera. Había quienes aseguraban de que era, desde el punto de vista de arriesgar la vida de Perón, un disparate de que viniera. De hecho, desde el punto de vista de la relación de fuerzas materiales, era obvio que había riesgo
¿Riesgos de qué? Riesgo de lo que sea, es decir, desde que podía haber un atentado hasta que podían meterlo preso. Uno puede razonar que las condiciones políticas del país no daban para eso, y nosotros creíamos eso. Pero hoy con el diario del lunes es más fácil, digo, ex ante, la discusión era válida. ¿Y con quién estaba enfrentado Cámpora en estos términos, digamos? A ver, yo diría que la gente de Juventud Peronista participó activamente de la campaña del regreso y prácticamente fue el único sector organizado que lo hizo. El resto del peronismo vio con escepticismo y advertía con claridad de que el delegado estaba jugado a una suerte de partida en la cual no tenía regreso. Es decir, si Perón no volvía, Cámpora terminaba su carrera política ahí, su vida de delegado y su futuro era un fracaso evidente. Y la mayoría de las estructuras apostaron a que se iba a hacer, ¿no? Era frecuente que la gente nos preguntara, ¿pero ustedes creen realmente que Perón? Está bien que digan que va a venir, pero ¿lo creen? Cámpora lo creía y nosotros lo fuimos creyendo de a poco, ¿no? Es decir, a medida que avanzó el proceso. El sindicalismo tenía una postura, digamos, de expectativa o también trabajaba con miras en una situación de no vuelta de Perón, cuando se debilitaba Cámpora y ellos podían tener mayor... A ver, yo diría que en el sindicalismo la actitud en general era de escepticismo, es decir, no creían que Perón volviera ni participaron de la campaña de Rucci vuelve para nada. Si tuviera que... esto tiene matices dentro del sindicalismo. Yo creo que, por ejemplo, Rucci debe ser de los pocos que debe haber creído en el regreso de Perón. Lorenzo ya me parece más dubitativo, ¿no? Y el resto me parece que en general no estaban anotados en esa posición. ¿Y en qué medida influía un cálculo respecto de sus propias posibilidades de influir en el proceso político? A ver, ya para entonces estaba claro de que la posibilidad de un peronismo sin Perón era muy difícil. Sin embargo, para el bandorismo, que en definitiva era la ideología, entre comillas, del sindicalismo de la época, es una clase dirigente del sindicalismo argentino que nace a la vida política con Perón en el exilio. Su forma de hacer política, su lógica es Perón está exilado. Consiguientemente, esa articulación entre gobiernos de turno con los cuales interactúan en el plano institucional y un jefe del movimiento ausente al cual ven los que pueden viajar, era un esquema en el cual ellos se movían con comodidad. Yo no creo que para ellos fuera atractiva la idea. Cambiaba el tablero político el regreso de Perón. Así que y además no era la jugada de ellos, era la jugada de Cámpora. Y de la Juventud Peronista. Es decir, el regreso marcaba ganadores y perdedores. Ganaban Cámpora y la Juventud Peronista, que tenían todas sus fichas apostadas a esa hipótesis, y el resto ganaban en el supuesto contrario. Me refiero básicamente al movimiento sindical y a la clase política que era tributaria del poder sindical, digamos. Lo que no se termina de entender es por qué los militares en ese momento dejan que Perón entre al país, ¿no? Ya no tenían otra opción, pensaron que eso era la forma de finalmente comprometerlo a algo. A ver, entra dentro del terreno de lo opinable. Quizá la pregunta habría que hacérselo a algún protagonista de la época. A mí me parece que el plan de Lanusse incluye el regreso de un Perón con el cual se negocia una salida política, en el cual, en un pacto en el cual el gobierno hace concesiones importantes, como por ejemplo le da legalidad al Partido Justicialista, devuelve bienes de Perón, el cadáver de Evita,
etcétera, una serie de reivindicaciones de todo tipo importantes para Perón, y el valor entendido es que él no es, incluso el regreso, y el valor entendido es que él no es candidato. ¿Pero qué obtiene la Fuerza Armada a cambio? Y la candidatura de Lanuse, es decir, Lanuse es el candidato de ese gran acuerdo nacional. Ahora, están atrapados por esa lógica. Yo creo que este es el punto de vista inicial, si vos querés, un pacto tácito que le otorga lógica a la salida política, es decir, a la caída de Levingston y a la gestión de Lanuse. Mi impresión es que Perón de alguna manera da señales positivas, y esto es paladino en su gestión como delegado de Perón. Cuando la salida política se hace irreversible, esto es, el gobierno está ya comprometido con la salida electoral y no tiene posibilidad de regreso, Perón patea el tablero. Esto creo que lo charlamos la vez pasada. Entonces el gobierno militar está lanzado a una salida política para la cual se ha comprometido públicamente, no tiene forma de retroceder, por lo menos los protagonistas que pilotean este proceso, que son básicamente en lo militar Lanuse y en lo civil el Morroy, que era el ministro del Interior, y en consecuencia no pueden volver atrás, es decir, no estaba explicitado que Perón no podía ser el candidato. Ergo, empiezan a modificar, a medida que Perón patea el tablero, ellos también, es decir, contestan con la cláusula proscriptiva. Patear el tablero para Perón significó cambiar el delegado, o sea que si había pacto firmado, el que lo firmó ya no está más, o sea, no tienen a quién reclamarle. Y ellos dicen, bueno, entonces vamos a establecer reglas de la salida electoral. Partiendo de la base de que Perón no se anima a volver, la famosa frase a Perón no le da el cuero, pongamos un plazo para el que no está en el país, no puede ser candidato. Paralelamente, Lanuse tenía problemas en su frente interno. En las Fuerzas Armadas, yo supongo, y esto ya es pura deducción, él es visto como un caudillo que los está conduciendo a una salida complicada, quiero decir. La ambición política de Lanuse es innegable. Él quería ser presidente de un proceso electoral, es decir, quería ser presidente constitucional. Si esto implicaba para las Fuerzas Armadas constitucionalizar el país, un presidente que era de alguna manera muy representativo de los militares, el peronismo integrado, pero con Perón conviviendo con un presidente militar que mandaba, era una salida bastante razonable para ellos. Cuando el panorama se complica y no se ve muy claro el triunfo de Lanuse, la candidatura de Lanuse ya es vista como una aventura personal, es decir, en las Fuerzas Armadas empieza a haber sectores que lo miran con desconfianza. Entonces él necesita dar una señal hacia el frente interno. Entonces dirá, esa misma fecha, el 25 de agosto, es el tope máximo para todo aquel que quiera ser candidato. Si una persona quiere ser candidato, no tiene que estar ni fuera del país, esto vale para Perón, ni estar en el gobierno, esto vale para sí mismo. Es decir, yo proscribo a Perón y me autoproscribo también. Ahora, es claro que después de agosto del 72, sigue por esa misma línea, después de agosto del 72, es claro que Lanuse ya no es candidato siguiendo sus propios razonamientos, ¿no? Ya no es candidato, no solamente siguiendo las reglas que él mismo impone. Sí. No es solo por las reglas, sino porque él ya no tiene sustento político para ser candidato. Y la posibilidad, digamos, de seguir negociando algo con Perón, ya entonces tiene otra naturaleza. Ya es lo que puede ceder es la candidatura de Perón, y lo que puede exigir es esas 5 condiciones que él enumera. A ver, sí, hay ahí 5 puntos, ¿no? Sí, 5 es decir, de alguna manera firmar esos 5 puntos, y ya no me acuerdo qué contenido tenían, pero simbólicamente eran el gran acuerdo nacional ha ganado, ha prevalecido. Esto era firmar los 5 puntos. Yo creo que el contenido de los 5 puntos, que realmente no me acuerdo cuáles son, importaba menos que el acto simbólico de el peronismo y el gobierno están de acuerdo en un plan político. Esto me parece que
en realidad entre los 5 puntos había cosas que tenían que ver con la futura gestión, con compartir responsabilidades internacionales. Si lo recordamos, yo podría... Y también me parece que, no me acuerdo si explícita o implícitamente, pero también referían a otro tema que viene para la misma época, que es a Trelew, es decir, a la no revisión de determinadas delitos o violaciones de derechos humanos, que eso también encorsetaba al peronismo de alguna manera. Los 5 puntos era Uno de los puntos tiene que ver con que el gobierno militar no quería que se revisara todo lo actuado en materia de represión de la guerrilla. Esto es claro. Y es claro también que para el peronismo esto era no afirmable, es decir, no negociable, porque un sector de la guerrilla por lo menos había negociado con Perón y estaba participando de una estrategia más o menos acordada o en todo caso en algún punto convergente con el peronismo o dentro del peronismo. El otro punto que estaba incluido era el no descabezamiento de las Fuerzas Armadas. Había haber una purga, que no iba a haber una purga en las Fuerzas Armadas. ¿Ya había alguna discusión sobre qué se iba a hacer con las Fuerzas Armadas? A ver, yo te confieso que no recuerdo. Puede haberla habido y no era mi área, es decir, yo no. Lo que sin duda presencié fue mucho después, ya con la elección ganada, qué se hacía en el ámbito con las Fuerzas Armadas. Es decir, los términos de la purga, todo esto sí lo recuerdo haberlo discutido. No eran de los temas, yo en general trataba de opinar sobre temas que sabía. La Fuerza Armada no era un tema de mi conocimiento. Mira que lo que te puedo más o menos contar cuáles fueron los criterios posteriores, pero en la época de los 5 puntos, en la medida en que estuvieran los 5 puntos no era transable. Esta era un poco la... Pero se discutía ya con sectores militares que tenían una cercanía mayor con el peronismo, que todavía lo sabía, digamos, ¿no? Yo no soy bueno para eso, hasta te diría que puedo llegar a ser crítico. Mi impresión fue que la gente que dentro del peronismo se presentaba como operadores en el terreno militar eran, yo diría, bastante precarios en términos de lo que transmitían y lo que sugerían y las recetas que daban. No hablo de Osinde, que es un personaje que considero nefasto, pero había otros que supuestamente tenían diálogo, contactos, y yo no estoy muy seguro de qué profundos eran esos diálogos, esos contactos y qué tan inteligentes eran las estrategias que proponían. Por ejemplo, hubo quien propuso Saint-Jean como comandante en jefe. El argumento era que era un general que no había firmado los 5 puntos. Entonces era un hombre contra la NUCE. Solo que si no firmó los 5 puntos es porque no estaba de acuerdo ni siquiera en firmar, es decir, era peor. Pero yo recuerdo que a alguien se le ocurrió haber estado en alguna discusión en la cual Saint-Jean fue un hombre que se propuso como un eventual posible, digamos, designado en algún área militar o comandante en jefe o alguna cosa por el estilo. Rápidamente descartado, por cierto. Pero vamos, no es mi área, no la conozco y descreo bastante de todo eso. ¿Pero Osinde ya tallaba sobre el tema militar en ese momento? Sí, Osinde tallaba en Madrid, eso no hay duda. Y en la medida en que tallaba en Madrid, era escuchado por Cámpora. No tenía en el 72 el enfrentamiento que tuvimos después, estaba alarmado, era claro que ideológicamente no teníamos nada que ver. El peronismo ya tenía las contradicciones que estallarán tiempo después, pero formalmente era el delegado militar de Perón. Desde la Juventud Peronista se inventaban delegados para fastidiar o tratar de proponerlos como modelos alternativos o como proyectos antagónicos. Abal Medina en esto era impulsor de en todo caso roscas paralelas con las Fuerzas Armadas. Tampoco tengo claro que Osinde tuviera mucho contacto con las Fuerzas Armadas, ni que fuera un hombre bien visto por las Fuerzas Armadas, ni querido por las Fuerzas Armadas. En definitiva era un militar de baja graduación para una función como esa y no muy
de gestión no muy prestigiosa en todo caso. El nombre de Dalla Costa es el que dejó de ser Galatea. Galatea. Galatea es un general de quien se habla bien en los sectores de Juventud Peronista. Es todo lo que puedo decir de él. Y puedo decir algunas cosas después que de época contemporánea que no tienen ninguna importancia. ¿Y de Macera se hablaba? Es un hombre, Galatea es un hombre que tenía cierto prestigio en el peronismo como un militar serio. De Macera se hablaba sin duda. El comandante en jefe de la Marina era Ñavi. Yo no recuerdo el parentesco que tenía Ñavi con Cámpora, pero era o primo, o cuñado, o algo era. Tenían una relación. Y Ñavi le sugiere a Cámpora que hable con Macera y esa conversación existió. Es más, en alguna fantasía, Macera era visto como un marino distinto, o sea, no tributario del pasado gorila de la Armada, eventualmente un hombre que podía ser compatible con el peronismo, y a algunos se le ocurrió que se le podía ofrecer la comandancia en jefe de la Marina. Esto significaba una purga importante en Marina. Yo no participé de ninguna reunión de ese tipo. Lo que sí me recuerdo haber escuchado es que él mismo explicó que era demasiado joven, que la purga era muy fuerte y que no lograba para el gobierno, eso estoy hablando ya de 73, ¿no? Ya electo. Esto no era 72, era... No, yo estoy hablando de... Todo lo poco que sé de las relaciones con las Fuerzas Armadas, lo sé cuando tuvo sentido, que después de que habíamos ganado. Volviendo al Pero en todo caso, para cerrar Macera es un hombre que dice que a una fuerza inequívocamente gorila y compacta no tiene sentido elegir una purga fuerte. Lo más razonable es, ya que es una fuerza con la cual va a ser difícil la convivencia, elegir lo más arriba posible, porque eso la agrede menos y se gana por lo menos cierta, digamos, no se hace un daño inútil. Es tan gorila el de arriba como el de abajo, consiguientemente quédense con el de arriba porque agreden menos. Yo creo que el consejo fue inteligente, no sé si se siguió, pero en todo caso fue lo que se hizo. No sé si fue por él, pero en todo caso fue lo que se hizo. Se hizo durante un tiempo, porque después sí iba a haber una... No, sí, después, estoy hablando del arranque, que es con lo que yo tengo que ver, lo que pasó después no te quedé. Volviendo un poco para atrás, ¿no? Volviendo un poco para atrás y al armado del operativo Retorno, recién nos decía, bueno, entre la Juventud Peronista y eventualmente las organizaciones armadas y el sindicalismo ya estaba el enfrentamiento larvado que iba a estallar después. Sin embargo, en ese momento ya compartían en alguna medida espacios institucionales. Sí, claro. ¿Cómo durante, digamos, hasta la llegada de Perón en noviembre, cómo era esa relación entre los... Porque incluso hasta veníamos de 3 años antes del asesinato de Bandor, con lo cual la idea de que esto era un enfrentamiento y que podía ser un enfrentamiento armado y todo lo demás era, digamos, que podía ser una suerte de guerra civil, era algo que se manejaba. Sí. A ver, yo lo veo desde la perspectiva de la conducción de la táctica del peronismo. O sea, la visión que tengo es la visión que tenía Cámpora, la que transmitía a su gente cercana y en todo caso la que tuve en ese momento. Desde la perspectiva nuestra, Juventud Peronista no era un ala de montoneros, ni una frente de montoneros, ni identificable con montoneros. Para nosotros una cosa era la Juventud Peronista y otra cosa era la guerrilla montonera. Ergo, primera cuestión que es importante, porque que la cosa no es así queda claro después. Pero en su momento, quienes actuaban como dirigentes de Juventud Peronista o en otras áreas vinculadas a la tendencia, entre comillas, no se presentan como delegados de montoneros, por lo menos conmigo. O no lo eran todavía, o en todo caso lo ocultaron. La gente que tenía espacios institucionales, léase Galimberti, que
después queda claro que es un militante montonero. El otro que está en la conducción por la juventud es Di Castro, por eso no tiene nada que ver con juventud peronista, ni con montoneros. En todo caso, Galimberti, desde que es ungido por Perón para formar parte de la conducción, es visto como el representante de la juventud. Se tiene claro que él no representa a la totalidad de la juventud peronista, que es mucho más rica, mucho más plural y en todo caso genera al interior líos importantes. Pero se privilegia a Galimberti, o sea, si se trata de lograr unificaciones en el sector del peronismo, se trata de que lo haga Galimberti, y se lo apoya a Galimberti para que lo haga. Esto es claro. A la inversa, en el terreno sindical, donde pasa una cosa parecida, hay distintas salas, distintos sectores, etcétera, yo creo que ahí los dos personajes a quienes se privilegia institucionalmente y se les da un rol equivalente para el mundo gremial es Rucci y Lorenzo Miguel. Estas son decisiones tácticas de Cámpora. Que yo creo que responden a Taquilla Madrid. Realmente, yo creo que esto no lo inventó Cámpora. Con las dos, digamos, con los dos ingredientes más dinámicos, más conflictivos y de mayor riqueza dentro del peronismo. En materia política, en el área política, Cámpora, se podía manejar sin directiva de Madrid, podía manejarse tranquilamente, no tenía problemas con los sectores políticos o con el ala femenina, con las mujeres. Era mucho más fácil. Estos son los dos sectores fuertes, importantes y antagónicos. Y se preveía y ser ingobernable. Se logra una convivencia a nivel de la cúpula que yo creo que dura bastante, inclusive más de lo que aparece en la superficie. Es decir, la ecuación dirigentes de juventud peronista, dirigentes gremiales, funciona sin duda hasta el 73 y hasta sigue funcionando después. Frente al auge de López Rega, inclusive hasta después habrá momentos en los cuales hay quienes quieren reeditar esa alianza frente al enemigo común, digamos, y fracasa, no se logra. En el medio de este proceso ocurre Trelew, digamos, 2 meses antes, 3 meses antes de la vuelta de Perón. ¿Cómo repercute esto dentro de la campaña de Perón vuelve? ¿Cómo lo ven, digamos, en cuanto a la estabilidad del régimen militar, en cuanto a la relación entre las organizaciones armadas? Digamos, ven que esto puede ser un peligro institucional, que puede venir un golpe, que se puede contar el proceso. ¿Cómo vivieron políticamente? Trelew marca un momento en el cual hay que tomar una decisión fuerte, porque en Trelew mueren montoneros que son asumidos por toda el ala izquierda del peronismo como gente propia, a la cual hay que reivindicar. Esto se traduce en la petición de que sean velados en la sede del partido, en la Avenida de la Plata. Hasta ese momento el peronismo se movía con una suerte de, digamos, relativismo regido por el criterio de oportunidad, para usar palabras de mi materia. Los dirigentes montoneros que caían en combate con las Fuerzas Armadas o eran, como los mataba un grupo policial o caían en un operativo, eran velados en una unidad básica, consiguientemente era una suerte de reconocimiento relativo. El dueño de la unidad básica se hacía responsable y la conducción miraba para otro lado. Acá era imposible mirar para otro lado. Entonces viene la pretensión de que sean velados en la Avenida de la Plata. ¿Eso lo planteó Galimberti en la conducción? Yo no lo recuerdo a Galimberti en el episodio de la conducción del peronismo discutiendo qué se hace, qué decisión se toma. Yo no recuerdo que estuviera. Es más, estoy casi seguro que no estaba, porque lo veo a Cámpora solo en esa oportunidad, con todo el resto predicando, no sin cierta razón, que esto era prácticamente colocar al peronismo fuera del proceso electoral, es decir, se viene la proscripción.
Además incluía en el velatorio también a los militantes del ERP. Tanto no recuerdo. ¿Pasó así al final? No sé si la gente del ERP quería ser velada ahí. Pero pobres, los muertos no querían ser velados en ningún lado. Digo, la militancia del ERP quería que sus muertos fueran velados en la Avenida de la Plata. No sé cuál fue la reacción del ERP, pero sí que a la mujer de Santucho fue también velada en la Avenida de la Plata, si no me equivoco. No me acuerdo, la verdad. Puede ser. Puede ser que la reivindicación viniera global. En todo caso, quienes interactuaban eran dirigentes de Juventud Peronista. Y la pretensión era motorizada por dirigentes de Juventud Peronista o abogados defensores de presos políticos. O eventualmente de algunos de los que participaron del operativo de la fuga de Trelew. El resto del peronismo veía esto como sacar los pies del plato y claramente ponerse al borde de la proscripción. Eso se discute en Avenida La Plata. Cámpora está prácticamente solo contra toda la conducción, y yo recuerdo que quien inclina un poco la discusión necesitaba apoyarse en alguien, y el que lo apoya es Alejandro Díaz Vialé, que llega tarde a la reunión y hace una cosa muy emotiva y ahí quiebra la cosa y persuade a Camus, a Llanola, a los Romero, no me acuerdo quién más estaba allí, pero eran varios. La discusión era un poco, seguimos con el método de que sean velados en alguna unidad básica y miramos para otro lado, o se hace en Avenida La Plata. ¿Eso influyó en alguna medida en las decisiones posteriores sobre la amnistía? No creo. No, yo creo que la amnistía, desde la perspectiva desde mi perspectiva, nunca estuvo en tela de juicio. Es decir, que esto, si el proceso electoral terminaba en términos parecidos a como terminó, significaba un borrón y cuenta nueva, para mí no era un tema opinable. Podíamos discutir la metodología, cómo hacerlo, pero no era claro que debíamos arrancar con un país bajo nuevas reglas. Es decir, en el esquema en el cual en este país ha habido enfrentamientos, se han matado los unos a los otros, hay que partir de 0 kilómetros, definiendo nuevas reglas de juego, no había espacio para presos políticos. Este era un poco el punto de partida. ¿Y eso incluía también a todos los combatientes del ERP? Eso incluía a todo el mundo. Es decir, era un poco, es decir, hemos vivido fuera del Estado de Derecho, esto ha sido durante muchos años. La idea es vivir el Estado de Derecho, llevar el Estado de Derecho a sus últimas consecuencias. Absolutamente utópico todo esto que te estoy diciendo, yo te digo nuestra perspectiva. Si esto es así, entonces hay que arrancar haciendo una amnistía. La amnistía incluye a todo el mundo. ¿Y en este periodo del 72 hubo alguna discusión en la conducción sobre el tema, con posiciones diferentes? No. ¿O era algo que no, el sindicalismo aceptaba esto también? Bueno, a ver, la democracia en el peronismo siempre fue un valor complicado, quiero decir. Yo estoy hablando de lo que se decidía popularmente, se bajaba la directiva. No se discutía democráticamente. Se discutía, pero en todo caso no se tomaban decisiones horizontales. No, pregunto si había un acompañamiento de esta idea de que iba a haber amnistía general o no. Yo te confieso que trabajando al lado de Cámpora me sentía un poco solo en ese tema. Porque del lado de, usemos términos maniqueístas, la derecha, la idea no era acompañada, es decir, más bien era vista como, en todo caso, un mal inevitable, pero si se podía evitar, mejor. Y del lado de la izquierda, o sea, de Juventud Peronista y la tendencia, era vista con recelo, es decir, no nos tenían confianza. Ellos creían, o por lo menos esto es lo que decían, que tenían que militar para esto, como si nosotros tuviéramos que ser persuadidos de algo que lo haríamos en la medida en que fuéramos obligados a ello, o sea, lo cual fastidiaba mucho, porque realmente complicaba mucho la cosa, visto desde mi perspectiva, ¿no? Que estaba en el medio.
y vivía, es decir, me quejaba de cierta incomprensión. Estoy reconstruyendo 30 años después, ojo, en ese momento no sé qué reacciones tenía. Pero esta idea de que la amnistía tiene que ser arrebatada después va a tener mucha importancia. Y claro, yo creo que va a ser muy perniciosa. Hay momentos en los cuales nosotros discutíamos con gente de la JP, digo, mire muchachos, no fastidien más, el tema no se discute, hay otros problemas que va a tener el gobierno y que pueden ser opinables, pero esto no es opinable, no. Que siguieran insistiendo en que era necesario amnistiar, era absurdo para nosotros. Yo creo que no nos creían. Igual eso vamos a volver. Sí, ahora volvemos, pero con la preparación de gobierno. Pero, digamos, ya acercándolos a la primera vuelta de Perón, según tenemos entendido, vos tuviste una función importante en cuanto al armado político de los partidos, digamos, lo que va a ser A ver, yo lo que tuve la función fue de invitar a una serie de personajes a una reunión en el Nino, un restaurante, un lugar, como decía Mario Cámpora, de cuarta. Lo que Lanuse no pudo hacer en La Rosada, dice, nosotros lo queremos hacer en un restaurante de cuarta categoría. Y lo más grave es que lo logramos. Y esto se empieza a preparar con anterioridad. Sí, antes del regreso. ¿Cuál era el objetivo? Era un poco surrealista, porque yo invitaba a Teddy, a los radicales, a Ransom Paz, a todos los de la Hora del Pueblo, a los frontecistas también, a una reunión que iba a presidir Perón, y Perón todavía no había vuelto. Bueno, esto sí lo hice, hice una recorrida por el espinel de los principales dirigentes políticos, lo viajé el bar. Esto hice, sí. ¿Y el objetivo de esa reunión cuál era? Era de alguna manera rodearlo a Perón de todo el arco político argentino y paralelamente dejar aislado al gobierno solitario, ¿no? Y, digamos, ¿cómo es tu recuerdo de...? O sea, Perón viene al país y está rodeado de gente en la calle y rodeado de gente institucionalmente, es decir, el aparato político está con él, no está con el gobierno. ¿Cómo son tus recuerdos de ese momento, del 17 de noviembre, de ese día, de la reunión del Nino, digamos, qué puedes reconstruir? No me acuerdo mucho. El 17 de noviembre me acuerdo, sí, yo no estaba en Ezeiza. Yo no viajé a Madrid, me quedé, y tampoco fui a Ezeiza. Había gente que se instaló en el hotel, y mucho amigote mío se instaló en el hotel como turista, para estar al día siguiente. Se llegaron un día antes, como si fueran a viajar, y se quedaron ahí, entonces pudieron participar de toda la historia. Hasta donde da mi recuerdo, yo tenía que estar afuera, pues la idea era, si era necesario, movilizar a toda la gente que se había invitado al Nino, para que fueran a Ezeiza si era necesario. Si era necesario, ¿por qué? Por si pasaba algo, es decir, había cierto temor de atentados, de encarcelamiento de Perón, de lo que fuera. De hecho, Perón llega, yo no me acuerdo exactamente a qué hora llega el avión, pero a la mañana, y permanece en Ezeiza por lo menos 18 horas, una cosa así. Y ese es un forcejeo. En realidad lo que pasa en Ezeiza es, el gobierno no permite que Perón salga del aeropuerto, salvo que se entreviste con el enviado de Lanuse, que es el brigadier Ezequiel Martín, que llega acompañado de algún dirigente peronista. No quisieras equivocarme el nombre, pero creo que es Renner, si no recuerdo mal. Entonces un poco es, si querés irte de acá, te ves con el representante de la Junta, para que el país tenga la imagen de que acá se ha suscrito el Gran Acuerdo Nacional. Y Perón, que dice, yo no me junto con nadie, es decir, no acepto condicionamientos. Esas horas de forcejeo, digamos, en los cuales hay momentos de tensión, porque Perón agarra su saco y sale, como que va a salir, y de hecho los grupos armados que están allí cargan como para tirar,
y hay cierta tensión, y no sé qué. No, hay varios forcejeos de este tipo, son acompañados en algún momento por visitas de gente que yo recuerdo haber invitado, gente de la Hora del Pueblo y gente del Frente va a Ezeiza a verlo Perón, creo que va a Frondizi, van una serie de dirigentes políticos. Es una forma de presionar hasta que a las 6 de la mañana del día siguiente finalmente el gobierno se rinde y lo deja salir y se va a su casa. Y al día siguiente se hace entonces la reunión y al día siguiente o a los 2 días se hace la reunión del Lino. ¿Y cuál era, digamos, el regreso de Perón en el imaginario era un gran acto político, un gran acto público con una enorme cantidad de gente. Esto el gobierno obviamente lo impide. Ahí conspiran dos cosas. Primero, el día terrible, ¿no? Es decir, llovió todo lo que no llovió nunca. Y segundo, hay todo un cordón militar que impide el paso de la gente. Consiguientemente, acto en Ezeiza no hay. Lo que habrá es enorme cantidad de gente en Gaspar Campos durante varios días después. O sea que el acto que no se pudo hacer en Ezeiza se hace después. Y la reunión del Lino efectivamente se hace. Yo creo que se hace 2 días después, una cosa así. En la gente que estaba movilizada, se empieza a ver ya esta cuestión de la importancia de los distintos sectores de copar espacios, de mostrarse frente a Perón, digamos, esta tensión. Yo creo que no. Todavía no. Yo creo que no. Yo creo que durante todo el lucha y vuelve prácticamente no hubo tensión porque el sindicalismo me parece que no apostó a esa movilización ni llevó gente. De modo que hay movilizaciones del peronismo, de los peronismos locales, la campaña empezó en Tucumán, creo, hay mucho peronismo tucumano, hay mucha movilización de sectores combativos y poco sindicalismo. Eso diría en toda la etapa del lucha y vuelve. En la campaña electoral me parece que se reproduce ese esquema. En rigor, los actos de confrontación entre alas del peronismo se inauguran con el 20 de junio y vienen después, ¿no? Ahora, en esos días de Gaspar Campos, sí. Es cuando usted por primera vez tiene contacto fluido. Ahí lo conozco, pero no muy fluido, yo creo que debo haber ido a 2 reuniones en Gaspar Campos. ¿Qué impresión le dio en esos días? ¿Qué impresión me dio Perón? Y es muy extraño porque para mí Perón era un mito, era un pedazo de la historia. Entonces el ser de carne y hueso no tenía importancia. Hay una reunión, me acuerdo, en la cual se discute una iniciativa del Colorado Ramos, de Jorge Abelardo Ramos. Yo no me acuerdo bien qué era, pero básicamente consistía, o Ramos había dicho una cosa distinta de la que decíamos nosotros. No recuerdo bien cuál era el punto de discusión, pero en todo caso tenía que ver con una reunión, sí o no, con el gobierno, o con un sector del gobierno. Me parece que esto era lo que se discutía. Y Perón tenía una opinión distinta a la que teníamos nosotros. Y recuerdo haber discutido con Perón, y me dio la sensación de que en definitiva le daba lo mismo. ¿Ustedes no querían esa reunión? No queríamos esa reunión porque transmitíamos un mensaje como de que... Pero estoy tratando de hacer esfuerzos de recordar qué era lo que discutíamos. Para nosotros era muy trascendente, para Perón era relativamente importante. Es decir, él en un principio había dicho, hagamos esto. Nosotros hicimos un esfuerzo para convencerlo de que no lo hiciéramos, y aceptó rápidamente. ¿Y en esos días también tuvo más contacto con López Rega y Isabel? Sí, ahí conocí. No, a López es probable que lo haya conocido en algún viaje previo de él a Buenos Aires. No recuerdo, sí lo vi. A ver, ahí me pasa lo que después le pasará a la mayoría de los actores de la época, es decir, un personaje que me parece, en el primer regreso, no ya después en el gobierno, un individuo con el cual no vale la pena perder el tiempo. Es decir,
no tiene nada que decir, no tiene ninguna idea, no tiene nada. Básicamente hay una discusión con López a propósito de si hay que mover la custodia del lugar una cuadra o dos. Para decirlo en palabras de un compañero de la época, si lo que se discutía en ese momento era si había que firmar el Gran Acuerdo Nacional o no, la sensación que me dio López Rega en la primera reunión que tuvimos con él es que él estaba para firmar el Gran Acuerdo Nacional con el vigilante de la esquina. Es un error. Lo subestimado. Yo lo subestimé en el 72, no lo subestimé en el gobierno, cuando lo vi trabajar después. ¿Y de Isabel que...? Isabel me pareció un personaje en ese momento también decorativo. Digo, no decía nada que merezca ser escuchado. Y la sensación con Perón era que Perón sí estaba en condiciones de ser presidente, de llevar a cabo la gestión. Yo me encontré con un Perón viejo. Interesante, un personaje muy atractivo, pero la sensación de un señor mayor. Claro, yo tenía 30 años, hoy lo vería distinto probablemente, que uno ha crecido y el viejo es uno. Pero ahora sí me dio la sensación de un hombre que está de vuelta. Y además despreocupado de todo lo de coyuntura. Como que, a lo mejor me equivoqué, porque la historia después demostró que no es así. Pero si había que hacer esto, aquello, un poco más allá, un poco más acá, me parecía que le daba lo mismo. O bien él creía que éramos unos mocosos con los cuales valía la pena perder un rato de tiempo y no esforzarse demasiado, lo cual también es razonable visto a la distancia, ¿no? ¿Y en ese momento ya se sabía que él se volvía a Europa o se pensaba que se quedaba? No, al principio no. Por lo menos yo no sabía. Vamos, Perón se instala, Perón está en Gaspar Campos. Yo diría que casi no se logra un Perón incorporado a la vida argentina, es decir, era vivido como una especie de cuerpo extraño. Allí donde iba Perón era un bochinche, se movían masas humanas detrás de Perón, era todo un problema. Y esto acompaña todo el viaje. Yo creo que hay un momento en el cual él cree que su presencia en el país es incompatible con el proceso electoral y resuelve irse, y que en todo caso su presencia aquí lo va a desgastar. Va a tener que tomar decisiones, va a tener que comprometerse con la coyuntura, va a tener que comprometerse con la campaña, y a él no le convenía. Entonces, ahí ya estaba en juego la candidatura del Partido Justicialista, ya se empezaba a discutir eso. Yo diría que no, la candidatura, hasta ese momento de lo que se hablaba era la candidatura de Perón. Yo me entero que Cámpora será candidato después que viajan a Paraguay, creo, y Cámpora vuelve. Y ahí me dice que él será el candidato. Hasta ese momento nadie había hablado de candidaturas alternativas a la de Perón. No, era prohibido. Ni él se quería. Era un pecado. No, es más, cuando Cámpora me viene y me dice que él es el candidato, yo me siento por primera vez vulnerable. ¿En qué sentido? En el sentido de que podemos ser, somos vulnerables, somos atacables. ¿Por quién pensaban que iban a ser atacados? No, yo tuve la sensación. Hasta ese momento la invulnerabilidad era consecuencia de que en definitiva se trataba de un señor acompañado de un conjunto de colaboradores que tenía una relación histórica con Perón, que se había propuesto ser el último delegado, traerlo al país, y no tenía en esto ninguna ficha personal, es decir, no iban para nada en el juego, era puro, si vos querés, servicio patriótico. La candidatura de Cámpora rompía este esquema. La candidatura de Cámpora de alguna manera permitía suponer que todo esto era una especulación política más. Ahora, ¿ustedes pensaban que en ese momento se convertían en representantes ya no de Yo lo viví así, no digo que Cámpora lo haya vivido así. No, pero ¿cómo lo recuerdan? Para entender un poco mejor esa sensación de extrañeza o de estar fuera de lugar, digamos, ¿dejaban de ser representantes de Perón y empezaron a ser representantes de la tendencia? No, eso no. De ninguna manera lo viví así. No, yo lo viví como que éramos
decir, que Cámpora de alguna manera iba a ser beneficiario de ese proceso. En tanto era así, ya no éramos invulnerables, íbamos a ser víctimas de ataques, y los ataques de alguna manera eran justificados porque eran es la lógica del juego político. No sé si la sensación de vulnerabilidad la sentí. No me preguntes cómo la racionalicé en ese momento. Una hipótesis de esa vulnerabilidad que se me ocurre así, porque inmediatamente con el anuncio de la candidatura de Cámpora, creo que su formalización en un congreso partidario, se empieza así a escenificar el enfrentamiento, sí, claro, que hasta ahora estaba en tu descripción larvado. Sí. Este enfrentamiento se empieza a escenificar fuertemente con los temas de las candidaturas de gobernadores, las listas de diputados, digamos. No, bueno, pero el primer enfrentamiento es el candidato a presidente. El Congreso es, si no recuerdo mal, en Crillón. Sí. El vocero de la candidatura de Cámpora será Abal Medina. Abal Medina lo presentará como el candidato de Perón. Y quienes querían una candidatura alternativa, que me parece era Antonio Cafiero, no podían presentar otro candidato. En definitiva es el secretario general del peronismo que viene de hablar con Perón y dice el candidato general es Cámpora. Entonces lo que dicen es, el único candidato es Perón. La candidatura de Cámpora es enfrentada con la candidatura de Perón, lo que corresponde a la lógica de la situación y del movimiento como el peronismo. Es muy fácil, es casi imposible que alguien se plante ahí a decir desobedezco la orden del general y el candidato es Juan Pérez. Pero es perfectamente comprensible que se plante y diga en el peronismo el único candidato posible es Perón. Entonces, no sé si usted me dice la verdad o no. Lo que sí yo creo es que nosotros debemos hacer todo lo posible para que Perón sea el candidato. Si el general no está de acuerdo hay que convencerlo. Este argumento irrefutable. En consecuencia, ¿cómo se contesta? Estamos de acuerdo, hay que hacer presión sobre el general, hagámosla, nombremos una comisión que lo presione. Pero creo que estaba en Paraguay. En Perú. Bueno, no me acuerdo. No, creo que en Paraguay. Bueno, no sé. Entonces, ¿cómo se hace para consultar? Discusión. Entonces, busquemos un medio que permita convencerlo al general, tener seguridad o certeza de su decisión, pero al mismo tiempo que no nos deje afuera de la campaña electoral. Es decir, el plazo vencía, supongo que al día siguiente o a los 2 días. Estas cosas siempre se hacen sobre el plazo de vencimiento. Entonces, mandémosle un telex, que la comisión dialogue con el general por medio de un telex. Entonces, del otro lado, no. Mandemos una comisión a verlo al general, cosa de que no tenga tiempo de llegar y Cámpora no pueda ser candidato. Entonces lo que se vota en el Congreso es telex o viaje, lo cual es absurdo, pero en definitiva esto es la materialización del enfrentamiento. En vez de el socialismo o la economía de mercado, es si se va a consultar mediante un telex o mediante un viaje en avión de la comisión, y gana el telex. ¿Y quiénes votan por el telex y quiénes votan por la comisión? Yo no te puedo decir con exactitud, pero digamos, el sindicalismo en general vota viajar. El personaje evidentemente sobresaliente del Congreso es Coria, muchos dirigentes, algunos del peronismo combativo también. ¿Por qué? Por esas cosas raras que tiene la vida política. Supongo que estarían heridos por algún motivo, qué sé yo, no sé, pero recuerdo algunos de los Rearte, por ejemplo, si uno revisa los diarios de la época, gente de tradición muy combativa votó del otro lado. Y a favor del telex, digamos, el Congreso tenía poca juventud peronista, pero yo diría todo el aparato político en general. Bueno, y ahí termina la cosa. Y la unidad la marca Lorenzo Miguel. Es decir, viene Cámpora, creo que habla o saluda o
hace un discurso en el Congreso y el que llega es Lorenzo. Aparece Cámpora con Lorenzo y esto es lo que evita una fractura. Y en ese momento ya... Con lo cual, Lorenzo es el personaje que, digamos, actuará en función de una unidad con Cámpora para evitar que las cosas lleguen a mayores. Ese llegar a mayores, ¿significaba, digamos, ya los sectores iban armados a estos encuentros? No, para nada. La sensación que yo estuve en ese congreso, no era congresal, pero estuve, en ningún momento tuve ningún temor físico, ni de ninguna manera. Ni siquiera te diría del miedo que uno pudo tener en una asamblea estudiantil donde voló alguna trompada, de la época de los 60, ni siquiera. O sea que era como un conflicto estrictamente político, en un escenario netamente político, con un clima pesado. Seguramente debe haber habido alguna persona armada por ahí, pero yo no sentí, y no me caracterizo por mi valentía física, o sea que ahí no hubo una cuestión de ese tipo. Ahora, cuando se vota la candidatura, empieza la discusión del gabinete, ¿verdad? No, ahí no. No se discute. Lo que sí empieza es la discusión de las otras candidaturas. Lo que sí empieza es las candidaturas, claro, la lista de diputados, los gobernadores, todo. Por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires se significa un conflicto. En Provincia de Buenos Aires hay un conflicto muy serio porque, bueno, quien tendrá el cometido de cumplir con todo esto es Aval. Aval es el que motoriza las candidaturas que la conducción quería que ganaran, fueran democráticamente bendecidas por las bases. Y va poniendo candidatos en los distintos lugares. En el caso de la provincia de Buenos Aires, ahí claro, el problema es que uno de los, digamos, del peronismo verticalista, uno de los personajes más claros del verticalismo peronista, además de Cámpora, es Rucci. Y Rucci está comprometido con Anchorena, creo. Y entonces copan un congreso, ahí sí hay escenas de matonaje, copan el congreso que creo, si no recuerdo mal, es en Avellaneda. No estoy tan viejo, o los viejos recordamos mejor las cosas de antes que las que pasaron hace media hora. El congreso de Avellaneda, Aval le va mal, le va muy mal. Tuvieron que salir corriendo, porque yo creo que los cascan, sino en el mejor de los casos. Y consagran la fórmula Anchorena Guerrero. Ahí viene un momento de crisis, y nosotros consagramos la fórmula Videgain Calabró, o sea, un primer término, digamos, asociado a gente de Juventud Peronista, aunque Videgain en ese momento es visto más como un político político tradicional de la provincia de Buenos Aires, un médico de azul, puede ser, no me acuerdo, que un hombre radicalizado. Y Calabró, un dirigente de la UOM, ¿no? En todo caso, la UOM iba en los dos lados. ¿Ustedes quiere decir que la conducción del peronismo interviene? Y claro, no sé, la decisión. Los detalles no me acuerdo, el Congreso es declarado que no válido o no sé qué, pero en todo caso viene un forcejeo entre institucional y extrainstitucional, del que sale la fórmula Videgain Calabró, que era la que quería la conducción. ¿Y Rucci qué posición adopta? Y Rucci yo creo que debe haber aguantado, al final se le torció el brazo, con pocas ganas, ¿no? Seguramente Lorenzo, que estaba más para arreglar, debe haber sido el factor del acuerdo. Rucci estaba muy comprometido con Anchorena, eso seguro. ¿Y en Córdoba cómo Y en Córdoba, lo que pasa con Córdoba es que el sindicalismo tradicional tenía dificultades, porque Córdoba tiene un sindicalismo de izquierda muy fuerte, que en el caso del peronismo es encarnado en la figura de Atilio López. Córdoba era complicada porque el dirigente político más vinculable a Paladino es Obregón Cano,
Obregón era visualizado como la continuidad al principio. Y había otro dirigente local, apoyado por Lucci, que era turco. Bueno, había otro dirigente que era duro con respecto al gobierno de Lanús. Obregón era visto como un hombre de la gestión de Paladino, es importante la gestión de Paladino. Sin embargo, es un hombre que transmite un peronismo progresista y aliado a todo el sindicalismo más combativo de Córdoba, especialmente a Tilio, de modo que ya para la época de las candidaturas se ha transitado todo el lucha y vuelve. Obregón es visto como el dirigente político más importante, no hay problema en Córdoba. ¿Cambiamos el cassette? Sí, y pasamos... Pero lo que